Bienvenidos a Café Innovación. Este es un espacio que desde la Dirección de Innovación hemos creado para hablar de diferentes temas de interés relacionados especialmente con temas de innovación. En esta ocasión vamos a hablar sobre los temas de propiedad intelectual, pero lo vamos a abordar desde el punto de vista de la economía. ¿Qué efecto tienen los diferentes mecanismos de protección intelectual sobre el desarrollo económico de una región y sobre, sobre las personas y las industrias? Para hablar sobre este tema nos acompaña César Tamayo, que es nuestro decano de la Escuela de Economía y Finanzas. Bienvenido, César. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. Muchas gracias, Adri, a ustedes, al equipo de innovación y un saludo pues muy especial. Esta va a ser una conversación muy entretenida. Sí, es un tema bastante interesante. Bueno, César, quería para empezar que habláramos precisamente de eso, cómo desde la economía se aborda o se analiza el tema de la propiedad o de la incidencia de la propiedad intelectual sobre el desarrollo. Bien, yo creo que lo primero, un buen lugar para empezar a hablar de esto es que la economía de mercado tiene un pilar fundamental que es la protección de la propiedad y esto permite, proteger la propiedad permite tener los incentivos adecuados, necesarios para generar la inversión en capital físico, en capital humano, que permite crecer y desarrollarse como sociedad. En buena medida, este mismo concepto, estas ideas se extienden a la propiedad intelectual. Necesitamos ciertos incentivos para generar la inversión en innovación, digamos ya no en capital físico necesariamente o capital humano, pero sí en innovación, por ejemplo, para generar los incrementos en productividad necesarios para crecer y desarrollarse pues, en el largo plazo. Razón por la cual tenemos un catálogo, digamos, de medidas o de herramientas de protección, patentes, registros, secretos industriales y demás. Ahora, claro, hay otras formas, digamos, podría haber otras formas de incentivar la innovación. Estas no son las únicas, uno podría tener concursos, premios, subsidios, algunos otros sistemas, pero lo bonito de un sistema, por ejemplo, como el de patentes, es que alinea los incentivos a innovar en áreas en las que se genera gran valor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una patente en algo en lo que, digamos, un inventor registra una patente en algo que, muchas gracias, que no tiene mayor valor, que no tiene mayor demanda, pues no se pierde nada, el inventor no tiene muchos recursos, pero una patente que genera muchos ingresos, que es muy lucrativa, te está dando una señal de que se produjo algo, se inventó algo, se creó algo muy valioso para la sociedad. Entonces eso es como lo bonito de este sistema parecido, pues digamos como al de patentes o herramientas parecidas. Claro, esto puede reducir la competencia en algunos casos, ¿cierto? ¿De qué tipo de competencia? Por ejemplo, la competencia que pretende más imitar, transferir tecnología rápidamente, pero abre la puerta a la competencia en cosas más innovadoras, ¿cierto? Entonces la pregunta que uno se hace desde el desarrollo económico es, bueno, ¿en qué posición está el país para generar imitación o innovación, ¿cierto? ¿En qué punto de esa ladera del desarrollo está y en dónde está situado pues como en la economía global? Por eso nos sorprende que los países, digamos, dependiendo de su nivel de desarrollo, muchas veces tengan como estrategias distintas sobre la protección de los derechos de propiedad. O sea, e incluso al interior de países similares hay diferencias. No sé, entre China e India hay aproximaciones muy distintas a la protección de la propiedad intelectual. India es bastante más estricto, tanto en su regulación como en el cumplimiento de sus esquemas de protección de propiedad intelectual, mientras que China es un poco más laxa
De ahí los resultados entonces tampoco sorprenden. Uno que obtiene, si estas son la aproximación a la protección de la propiedad intelectual, pues China es un país mucho más orientado hacia la imitación, ¿cierto? Hacia la transferencia rápida de tecnología en industrias manufactureras, por ejemplo. India es un país más fuerte en la industria de software, por ejemplo, en la industria del cine, que son sectores, industrias que requieren de más creatividad, de más innovación. Entonces, digamos, al final lo cierto del caso es que en casi todas partes uno observa esto, que dependiendo del nivel de desarrollo también hay, los países como que tienen sistemas de ciencia, tecnología e innovación más sofisticados, tienden a tener sistemas de protección de la propiedad intelectual más avanzados, más estrictos. Entonces esto, digamos, desde el desarrollo económico no sorprende y es natural verlo. Uno observa, por ejemplo, que pues, obviamente en nuestro medio los temas de la protección de la propiedad intelectual, si bien pues las oficinas existen desde hace mucho tiempo, en nuestro medio es muy corto, es muy limitado, ¿cierto? Teniendo una gran participación. Una cosa son las multinacionales, las compañías farmacéuticas, que digamos que diría uno que son las que más patentan en el país, por ejemplo. El mayor número de patentes está representado en estas industrias. Pero la industria tradicional colombiana no tiene, pues porque tampoco es muy no son muy desarrollados sus sistemas de innovación. Y las patentes, digamos, en los últimos años que ha tomado una dinámica mucho mayor, pues digamos está también muy jalonada por los centros de investigación y desarrollo y de las universidades, eso es un hecho. Son procesos difíciles, son procesos costosos, y en ese orden de ideas, ¿cuáles crees que pueden ser esos principales desafíos que puede tener un sistema, como por ejemplo en Colombia? ¿A qué nos estamos enfrentando nosotros en temas de propiedad intelectual? Claro, bueno, efectivamente, como decía ahorita, los países en diferentes momentos de su desarrollo tienen diferentes aproximaciones a la propiedad intelectual, es por una razón, y es que tener estos sistemas tiene unos desafíos, tiene unos costos y unos retos. El primero de ellos, por ejemplo, en un país como Colombia, es que si mañana o si súbitamente nosotros decidiéramos tener un sistema más robusto, aunque pudiéramos, que es difícil, pero aunque pudiéramos, de protección a la propiedad intelectual, esto generaría o podría generar una disrupción en la producción y en el empleo, sobre todo en países donde una parte no menor de la producción y el empleo está dedicada a actividades, por ejemplo, de imitación, ¿cierto? O de transferencia pues como rápida de tecnología a industrias de fácil adopción. Entonces, eso generaría inmediatamente una disrupción, eso es un reto que enfrentan todos los países y en particular lo pasaría, por ejemplo, esto en Colombia. Por eso, incluso no sorprende ver que esta actividad de proteger la propiedad intelectual no goce de mucho apoyo en algunos sectores de la población, porque claro, entraría pues como a generar disrupción en algunas áreas de producción. Eso hace más difícil el trabajo de quienes intentan hacer cumplir o diseñar sistemas de protección a la propiedad intelectual. Entonces digamos, es claramente un desafío para un país como Colombia y para países pues digamos similares. Hay otro que es importante tener en cuenta, y es que estos países, en la medida en que van fortaleciendo sus sistemas de protección de propiedad intelectual para que generen más bienestar que costos, porque por ejemplo hablaba de uno de los costos que genera, habría digamos allí una disrupción en el empleo, en la producción, en las industrias de imitación. Entonces, para que esos costos sean menores y mayor el bienestar, hay que estar dispuesto, digamos, a hacer una serie de apuestas. Por ejemplo, tiene que pensarse con anticipación que no basta con tener unas leyes estrictas de protección o un sistema de lo que llaman enforcement, pues, o de hacer cumplir estas reglas muy estricto. No bastaría con eso, hay que generar toda una cadena que
que permita que, aunque la propiedad intelectual esté protegida, pueda permear el resto de la economía. Entonces se necesita tener unos sistemas de licenciamiento, de transferencia efectivos, ¿cierto? Y para que haya un mercado para la propiedad intelectual, ¿cierto? Ese es uno. El otro desafío grande es que hay que estar dispuestos, abiertos a atraer inversión extranjera directa, porque, claro, que las empresas multinacionales que están dispuestas a ir a los países buscan, para invertir en estos países, buscan una buena protección de la propiedad intelectual para poder hacer transferencia tecnológica. Y esto, digamos, sí es positivo para los países porque trae inversión, trae empleo de buena calidad, empleo formal y demás. Entonces hay que estar dispuestos como a este tipo de cosas. Hay otros desafíos más recientes que los enfrenta un país como Colombia, sobre todo la protección de la propiedad intelectual es una cosa que requiere mucha cooperación internacional, por ejemplo, porque muchas de estas cosas se desarrollan en otra parte, pero nosotros no nos queremos quedar por fuera, queremos poder tener acceso a esos productos, pero entonces hay que protegerlos, hay tratados internacionales y esa cooperación internacional no es fácil, ¿cierto? Entonces ahí hay pues como otro reto, hay asimetrías, ¿cierto? Entonces en estos tratados pues Colombia tiene una posición digamos diferencial generalmente frente a las economías con las que estamos negociando tratados de libre comercio, que generalmente me imagino que los que nos ven lo saben, pero si no pues es bueno decirlo. Los capítulos más complicados de negociar en todos los tratados de libre comercio son los capítulos de propiedad intelectual. Y claro, un país como Colombia siempre está en una posición de negociación un poquito más difícil. Entonces hay que estar, digamos, dispuestos se necesita mucha cooperación internacional. Esto es difícil. La otra, digamos, y con el auge pues, del comercio internacional, pues esto se hace más importante, esta cooperación internacional. En la medida que las barreras se van borrando, digamos, una cosa era hace 100 años proteger la propiedad intelectual en un país, no había que preocuparse mucho por si se protegía esa misma propiedad intelectual en otros países, porque era muy poco lo que podía viajar. Hoy en día puede viajar a cualquier parte, entonces por eso estos capítulos de propiedad intelectual en los tratados de libre comercio, ¿cierto? Hay otra cosa reciente que hace muy desafiante para un país como Colombia hacer cumplir las reglas de propiedad intelectual, y es que hoy en día cualquiera puede vender desde cualquier parte cosas que uno no sabe dónde se hicieron y no sabe si están cumpliendo o infringiendo reglas de propiedad intelectual, ¿cierto? No hay que tener una tienda física, un centro de distribución. Entonces estos son, digamos, desafíos más modernos, llamémoslo, de la protección de la propiedad intelectual. Pero quizá como el desafío filosófico más importante, y en esto un país como Colombia tiene como que ser más agudo, es que estos sistemas deben ser equilibrados, es decir, deben proteger la propiedad intelectual, pero deben prevenir el abuso, ¿cierto? Una cosa es uno patentar un software o un componente, pero luego tratar de extender esas patentes por cambios menores por muchos años o a un montón de actividades. Este es el tipo de cosas donde un país como Colombia está muy en desventaja porque a nosotros nos interesa proteger la propiedad, ¿verdad? Pero nos interesa aprender de ella. Pero el problema es que si un montón de actividades conexas están por fuera de lo que podemos hacer porque están protegidas, entonces es muy limitado lo que podemos transferir pues como estas tecnologías. Eso es muy cierto, por ejemplo, en la industria de las farmacéuticas, donde pues sabemos que muchas de estas industrias o estas empresas con un pequeño cambio en una molécula que estaba destinada a hacer una cosa, ahora la destinan a varias y entonces con eso extienden las patentes que originalmente estaban pensadas para ser de 14 años, 20 años a lo sumo. Hoy algunas de estas las han extendido a 40 años, perdón, y a un montón de actividades que no se pueden hacer. Entonces yo creo que ese es como un desafío grande, filosófico, que enfrentan los sistemas de protección de propiedad intelectual, y es, al final, tener un sistema equilibrado que incentive la innovación, pero que permita a la sociedad ganar. Esto es muy cierto, por ejemplo, como lo menciona la industria, no solo farmacéutica, sino médica, donde hay grandes asimetrías. Colombia no es un país que esté en la punta de la investigación, la innovación en la industria de la salud, pero necesitamos mucho de esto porque estas cosas son las que salvan vidas. Entonces, digamos, ahí hay como retos me imagino que ustedes conocen de otros retos más prácticos
de lo que significa, digamos, aplicar a una patente o cosas así, pero estos, digamos, son grandes retos para un país como Colombia. Sí, ahí se me viene a la mente nosotros, pues la universidad desde hace, yo diría que como de manera muy decidida, desde hace unos 5 o 7 años, viene trabajando mucho en los temas sobre todo de patentes y de otro tipo de protección de la propiedad intelectual. Ese es otro aprendizaje que hemos tenido también muy grande. No, la única forma no es la patente, ¿sí? Ahí depende mucho del tipo de tecnología y de la explotación que tú le quieras dar, también el tipo de la protección. Hemos aprendido bastante de eso. Pero son procesos demasiado costosos, son procesos no solamente costosos en dinero, sino costosos en recurso, en dedicación, en hacer una vigilancia permanente, en tener un control permanente de ellos. Nosotros tenemos una patente que tenemos, por ejemplo, de un biopesticida, que hemos conversado y hablado pues, con las grandes multinacionales relacionadas con este tema. Un producto supremamente promisorio, pero es que nos metimos como en las grandes ligas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos protegida, de verdad que le hemos invertido una cantidad muy importante de recursos a eso. Y uno dice, listo, ya estamos protegidos, de ahí para adelante es donde viene el tema. Porque uno empieza, listo, le mandamos pues la cepa con todos los requisitos, con toda la cosa, a una de estas multinacionales. Y vimos la sensación que nos quedó en el proceso de negociación es que ellos la querían coger para guardarla, porque le hacía competencia a una de sus patentes. Entonces, en ese momento, nosotros nos poníamos a pensar, bueno, supongan que esta empresa, una multinacional muy grande, nos haga pues una infracción sobre la patente. ¿Somos nosotros acá capaces de hacer el pleito, de llevar el litigio a nivel internacional? Pues ese litigio internacional nos costaría todo lo que fuéramos capaces nosotros de sacarle de utilidades a la patente. Es un proceso bien complejo y bien costoso. Y adicionalmente, otro tema que nosotros hemos venido también desde la práctica, estos son experiencias que nosotros venimos, uno ya empieza a pensar, ¿será que se justifica meterme en este tema tan complejo, tan difícil, que el día que te otorgan la patente, eso es el principio, de ahí para adelante sosténgala, cuídala, protéjala, bueno, todo ese tipo de cosas? Sí se justifica ahora que en realidad los ciclos de vida de los productos son mucho más rápidos, ¿sí? Las tecnologías cada vez son mucho más rápidas, entonces nosotros también hemos ido evolucionando un poco y tratando de ver, antes de pensar en una patente, mirar otros mecanismos de protección. Pasándonos un poquito al estado ideal, ¿sí? ¿Qué debería pasar con la propiedad intelectual? ¿Cuál debería ser como el deber ser de la protección de la propiedad intelectual, de verdad, para que eso contribuya al desarrollo de una región o de un país? Sí, bueno, quizá como que el problema más difícil de resolver es este del equilibrio, ¿cierto? De cómo generar adecuados incentivos para invertir e innovar sin generar todo esto de lo que hablabas ahorita. Es un ejemplo claro de lo que un sistema quizá uno podría llamar hipertrofiado termina generando, ¿cierto? Hoy las empresas que hacen investigación y desarrollo tienen equipos legales tan grandes como los equipos que hacen la investigación y desarrollo para estar empezando desde antes de que la patente salga, empezar a pelear por ella y demás. Entonces, claro, a una institución que se dedica solo a innovar, como por ejemplo la AFID, a investigar e innovar, y no estamos en el negocio de tener un buffet de abogados para termina desestimulando la innovación. Entonces, la clave sí está en buscar ese equilibrio. Yo creo que parece lejano, pero no siempre lo es. Ahora podemos hablar de casos incluso en los que se ha intentado mantener pues como el equilibrio, se han hecho excepciones y demás, pero yo creo que
ser conscientes, digamos todos, tanto quienes participamos en el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, incluyendo a las autoridades, o sobre todo nosotros, porque las autoridades van cambiando, ¿cierto? Los ministerios, los que dirigen las oficinas regulatorias y demás van cambiando, pero nosotros, los que estamos interesados en promover la innovación y el desarrollo, tenemos que recordar permanentemente que este es un sistema, que el propósito, volver al propósito original, cuando nos estemos desviando en los litigios multimillonarios, recordar, venga, ¿para qué es que queremos este sistema? Estamos logrando el propósito que buscábamos y tratar como volver a ese propósito original, que es generar innovación, ¿cierto? Generar incentivos para la innovación, para generar bienestar, ¿cierto? Para generar valor, para desarrollar las sociedades, las economías, ¿cierto? No para enfrascarnos en un montón de pleitos multimillonarios donde los únicos que pueden jugar, como decís, son las grandes multinacionales, quizá con unos equipos grandes de abogados. Entonces yo creo que volver todo el tiempo a aterrizarnos, tener como ese parón en seco de sobriedad y decir cuál es el propósito de la política, de las reglas, de proteger la protección intelectual, la propiedad intelectual, es importante hacer ese alto en el camino todo el tiempo. A mí me gusta mucho eso que has planteado, César, de la protección o del caso de la patente como un incentivo a que haya más investigación, que haya más y que obviamente haya más innovación. En ese orden de ideas, me gustaría que habláramos un poquito de esta discusión que se ha venido presentando alrededor de lo de las vacunas para combatir el COVID, que han dicho, libérenlas, estamos en una pandemia mundial, pero entonces dicen, no, si usted las libera, entonces las compañías no van a tener el incentivo. ¿Qué opinas de eso? Sí, ese es un tema bien controversial, en cierto sentido, como dicen ahora, un tema caliente en el sentido de que tiene varias opiniones, digamos, muy fuertes al respecto de personas muy bien informadas, de expertos, hay intereses en juego, obviamente, como en todo. Es un caso interesante. A ver, uno pensaría que en estos momentos, o digamos, uno podría decir, generar excepciones o liberar estas patentes para algunos de estos desarrollos, de las vacunas en particular, se podría considerar pues como una violación de la protección a los derechos de propiedad, ¿verdad? Una expropiación, pero la verdad es que estos no son tiempos normales y yo creo que desde su concepción y todos los que trabajan en tener sistemas de protección a la propiedad intelectual más robustos, tienen muy claro, todos los que nos interesa esto como un incentivo a la innovación y el desarrollo, tenemos muy claro que hay situaciones excepcionales y esta claramente es una situación excepcional. Ahí yo creo que el tema es parece ser más de los detalles, de qué tan, de lo práctico y lo pragmático, qué tan práctico es realmente liberar hoy las patentes de estas vacunas, si eso realmente serviría. Las farmacéuticas han dicho que eso, y algunos de los expertos, digamos incluso académicos, han dicho que eso no serviría para mucho hoy, porque no es solo conocer cuál es la molécula o el componente biológico, sino el proceso, cómo se combinan, dónde se hacen, cómo certificar los lugares donde esto se hace. Y entonces se habla de que, sobre todo las compañías que desarrollaron estas vacunas hablan de que hay que tratar de mantener la credibilidad de las vacunas, que ya como está la cosa, hay muchas personas que no se quieren vacunar y que si encima permitimos que esto se haga en cualquier parte y de cualquier forma, podríamos generar, digamos, un daño a la credibilidad de estas vacunas. Yo creo que hay algo de cierto allí, pero también creo que poner siquiera este tema sobre la mesa le pone un poquito de presión a estas compañías para que hagan otras cosas que se les está pidiendo también hace rato que hagan. Digamos, desde países como Colombia no hemos estado pidiendo únicamente que se liberen patentes, de hecho no es lo que más fuerte hemos hecho. Lo que más hemos pedido son sistemas de colaboración efectivos, sistemas de transferencia, de licenciamiento efectivos, ¿cierto? Y la verdad es que las farmacéuticas no han hecho mucho allí. Entonces, yo creo que esto les puede poner un poquito de presión para que
haya más trabajo en equipo, haya más trabajo con países en desarrollo, con sus centros de innovación e investigación para generar lo que llaman bioequivalentes, pues, o sustitutos o cosas muy parecidas a las vacunas, o producir las mismas vacunas en estos países, ¿cierto? Que certifiquen centros de producción con relativa celeridad, porque pues esto es una cuestión de tiempo. Entonces yo creo que eso sí le pone algo de presión ahí a eso. Ha habido, pues, digamos, otros ejemplos por allá. El siglo pasado, la gente cuando habla de este episodio de las vacunas, habla mucho de un episodio del el siglo pasado, en el que la Segunda Guerra Mundial se necesitaba producir en masa la penicilina, por ejemplo, y en ese momento la forma como se producía era muy artesanal, era en unas cantidades muy bajas, y digamos, el episodio lo que relata es que se pusieron de acuerdo un montón de centros de investigación, sobre todo Estados Unidos, pero también en alguna medida Inglaterra, y sacaron adelante unos procesos de producción en masa de penicilina sin necesidad de mayores promesas como de proteger o de derechos, de explotar unos derechos monopólicos. Entonces, eso es un buen ejemplo, ¿cierto? Ahora tampoco era una situación normal, eran situaciones bien excepcionales, pero esas situaciones excepcionales están contempladas, como les digo, al menos en teoría. En la práctica es complicado. De hecho, nosotros tenemos un ejemplo aquí que algunos de los que nos escuchan pues pueden conocer. Es un ejemplo reciente, no es exactamente la liberación de una patente, pero sí es algo equivalente. Por 2015, 2016, hubo un esfuerzo grande impulsado desde el Ministerio de Salud para regular los precios de algunos medicamentos que están sujetos a estas patentes. Entonces, no es que se liberó la patente y cualquiera lo podía producir y explotar, pero recordemos que las patentes, para hablar de uno de los ejemplos de protección a la propiedad intelectual, tienen como dos componentes. Uno son estos derechos exclusivos de explotación de algo, pero lo otro es que no solamente una sola persona, una sola organización, un solo inventor o propietario de esa patente tiene los derechos, sino que además puede poner el precio que convenga y que el mercado esté dispuesto a pagar, ¿cierto? Entonces, de esos dos, digamos, liberar una patente es uno, es decir, le quito la exclusividad de esos derechos, pero el otro mecanismo, que fue el que se usó en Colombia en ese momento, fue, no, usted mantiene los derechos exclusivos, pero yo no le voy a permitir cobrar cualquier precio. Y entonces se hizo un ejercicio de regulación de precios, no del todo ingenuo, pues, o sea, hubo todo una referenciación con países de la región y demás, para permitir pues como unos rangos de precios, y eso entiendo que tuvo un impacto no menor sobre todo en algunos tratamientos de alto costo, tratamientos oncológicos y demás. Ese es como otro episodio más local, más colombiano, ¿cierto? Pero que creo que demuestra dos cosas. Uno, que esto se puede hacer. Nosotros tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, ¿cierto? Y con otros países, y allí hay un capítulo de propiedad intelectual. Esto no estaba violando eso, ¿cierto? Hay excepciones, sobre todo asociadas, por ejemplo, a los temas de salud, y se puede hacer, pero lo que cuentan quienes estuvieron en todo este episodio, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud, es que hubo muchas presiones de compañías europeas, sobre todo, pero bueno, compañías de países desarrollados, para que esto no se permitiera, ¿cierto? Entonces, ahí están las posibilidades y los desafíos. Muy interesante eso que plantea César, que tal vez la única forma no es liberar patentes, es negociar distinta la propiedad intelectual, pero pensando, yo creo que, y sobre todo nosotros desde la orilla que estamos como de organización, de conocimiento, que estamos, que tenemos que velar porque en realidad el conocimiento llegue a la sociedad y que haya una verdadera apropiación social de ese conocimiento. Creo que sí podemos estar en esos puntos y hacer unos llamados a la responsabilidad, a la ética, a que tenemos que pensar que pues sí, está muy bien el tema de los incentivos y no podemos que eso se acabe, porque entonces las compañías grandes que son negocios no lo van a seguir haciendo, pero también que hay una responsabilidad social. Bueno, César, no, mil gracias por esta conversación. Esta es nuestro primer café de innovación. Esperamos contar con todos ustedes, con seguridad que vamos a hablar de temas muy interesantes y vamos a traer personas que tengan, digamos, toda la experiencia y conocimiento, como es el caso de César. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes.